Hola, buenas tardes. En Venezuela, en vísperas de Navidad, son más de 260 los presos políticos que aún están tras las rejas. Esto según estimaciones de diversas ONGs como la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Esto luego de las excarcelaciones ocurridas en días recientes. Aseguran que no son suficientes, que no se puede elegir entre un preso político u otro, que para Navidad deberían estar todos en sus casas, sin que haya persecución política ni persecución por pensar diferente. Exigen la libertad de absolutamente todos los presos políticos que quedan en Venezuela. Cientos de familias esperan en esta Navidad el regreso a sus hogares de sus familiares que hoy son presos políticos en Venezuela. Al menos 266 personas estarían aún tras las rejas luego de las excarcelaciones del pasado miércoles. Y quedan 266 personas por ser liberadas. Son personas que están recluidas en sitios infrahumanos, violándoles todos sus derechos y que sus familias los están esperando. Y si estamos hablando de un proceso de paz. Sin embargo, familiares y defensores de derechos humanos aseguran que es una total incertidumbre. No entienden el criterio que maneja el régimen venezolano para liberar a unos presos políticos y mantener a otros tras las rejas. Sin embargo, es una total incertidumbre porque no se manejan listas, no se sabe quiénes pudieran salir en libertad y qué criterio maneja el gobierno para darle libertad a unos y a otros no. Y es que son muchos casos, muchos seres humanos en la cárcel. Al menos 34 de ellos tendrían condiciones de salud de moderadas a graves que requieren una medida humanitaria. Tal es el caso de Javier Tarazona o de Emir Lendris Benítez, quien permanece recluida en la cárcel femenina del INOF. Que le den una medida humanitaria ya que está muy mal de salud, porque si no le hacen la operación urgente puede quedar ni quiera Dios prostrada en una cama. Es muy difícil mirar a la cara a mi sobrino de 10 años que no sabe que su mamá está detenida injustamente. Es muy difícil cuando él me pregunta, tía, ¿vienes con mi mamá a la casa? Me quedo sin palabras, no sé qué decirle. También está el caso de John Álvarez, estudiante universitario. Sus padres no pierden la esperanza de tenerlo en casa en Navidad, mientras que su abogado no entiende bajo qué criterio permanece en la cárcel, pues los 6 sindicalistas que también conformaban su causa judicial fueron excarcelados. Saludamos pues estas liberaciones y gracias a Dios sus hogares se van a llenar de júbilo en estas Navidades. Esperemos que las Navidades nuestras también y la de los muchachos que faltan, que están detenidos políticamente. Pero no entendíamos cuál es el criterio que utilizó el gobierno para liberarlos a ellos 6 y John Álvarez, a pesar de que es de la misma causa, no fue liberado. John Álvarez sigue preso. Por esto, desde la sociedad civil exigen que se libere a todos los presos políticos, que no haya criterios de selección, que no haya prioridad para unos y otros no, sino que todos queden libres. El proceso de selección de la liberación de los presos políticos no lo conocemos, lo conocen nada más las partes que negociaron, no lo conoce la ciudadanía, pero la realidad es que no tenemos que tener en el proceso de negociación una selección de a quién libero, a quién no libero. Lo que hay que conseguir es que se liberen a todos los presos políticos. Aseguran que la libertad de una persona no puede ser sujeta a un intercambio o a una negociación, que debería ser un gesto de intención democrática, de buena fe y de querer buscar soluciones a la crisis venezolana. Por eso exigen que en las mesas de negociación se concrete la libertad de todos los presos políticos, que no sea un intercambio, que no sean fichas de canje, sino que se respeten los derechos humanos y las libertades personales. Desde Caracas, Luis Alejandro Laya para la tarde de NTN 24. Gracias, Luis Alejandro, gracias por la información. Es la triste realidad, unos sí y otros no. De este tema quiero conversar con Teresli Malabé, es directora de la ONG Justicia y Proceso en Venezuela. Teresli, bienvenida, gracias por acompañarnos hoy. Hola, Idania, gracias por tu invitación. Teresli, qué lástima, ¿no? Que no todos corran con la misma suerte de Ale Psa. Qué lástima que tantos de nuestros presos políticos no tengan esa suerte de estar con la familia y en libertad, como está Saab ahora mismo. Y Dania, no la tienen ahorita, pero está en las manos del presidente Nicolás Maduro darle la misma suerte que le dio Biden a Alex Saab. ¿Por qué? Porque, bueno, él sale mediante una gestión presidencial, un indulto, y yo creo que el presidente Maduro comenzó con estas 17 liberaciones que se dieron. Ahí, en los del caso de espía gringo, espía norteamericano, se les otorgó un indulto. Y yo lo imprimí, esta fue la forma como salieron, yo lo imprimí,
para que se viera que se les dio la libertad porque fueron indultados, ¿no? Este indulto tiene fecha de ayer y está suscrito por el director de Yare, quien informa que la salida de Sara Finol, ya te digo, Andri Ramón Finol, Rodríguez Argueta, Daeven, González García Asterio, Sara Lázaro Guillermo José, es decir, todos los que estaban detenidos allí por la causa del espía norteamericano fueron indultados el día de ayer. Yo creo que estamos a tiempo, que el gobierno del presidente Nicolás Maduro está a tiempo de indultar a los presos políticos venezolanos. Que ya está suficiente, ya ha pasado suficiente tiempo, suficiente castigo, suficiente sufrimiento, como para que estas Navidades sean iguales que las pasadas. Teresa, tengo que preguntarte, ¿tú crees que un gesto de magnanimidad sea posible? Lo pido de manera desprendida de la realidad. No sé cómo responder esta pregunta tan fuerte, Dani, porque obviamente dentro de mi corazón yo no creo en ellos, pero también digo, Dios mío, que haya la oportunidad de que estas personas salgan, y que tenemos actualmente 34 personas, Dani, enfermas, pero con enfermedades graves, porque te puedo decir, todos los presos políticos, la gente dice, ay, pero si se enferman, sí, es que las condiciones de detención, claro, el tiempo, la falta de atención, el haberlos torturado y no prestarle asistencia médica, procura que al final ellos tengan todas las enfermedades que tienen. Pero pudimos, recuerda que yo dirijo una organización de derechos humanos, Justicia y Proceso Venezuela, y junto con los familiares y ellos mismos hicimos un cuadro que contiene una data de 34 personas con enfermedades terminales. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de un empresario de apellido Laufer. Tiene 5 informes con cáncer terminal, un tumor arácnido en la base del cerebelo, y la juez no le da la libertad. Tenemos el caso de Cabarela. Cabarela tiene cáncer. Y así tenemos ese cuadro está dividido en cáncer, en afecciones pulmonares. Tenemos a Enrique Parada con un tumor en la cabeza del páncreas. O sea, enfermedades que no esperan a las negociaciones, enfermedades que no esperan a la decisión del presidente de darles el indulto. Por eso es que yo, más allá de la creencia que yo tenga respecto de ellos, me abstraigo de eso y pido que se les dé el indulto a todas estas personas. Igualmente tenemos 18 mujeres, sí, 18, porque teníamos 19, una menos con Ivonne Barrio. Ese grupo de mujeres que son daños colaterales, Irán. Son daños que, bueno, están presas porque son hermanas, porque son tías, porque son amigas, porque aparecen en el directorio telefónico, porque son novias o esposas. Esas mujeres están allí perdiendo la vida, los hogares solos absolutamente, los hijos abandonados porque no hay otra cosa. Hay unos que no están escolarizados ni siquiera porque, bueno, dentro de las posibilidades que tienen esas madres presas, ¿cómo está la de inscribir y la de vigilar la escolaridad de sus hijos? Mujeres jóvenes perdiendo la vida. Ahí tenemos a Emir Lendris, enfermísima también, Ángela Espósito con nódulos en la tiroides que no se saben si son malignos. Es decir, que si ellos conocen toda esta realidad, pueden perfectamente... Tenemos 2 personas de espectro, uno de espectro es Asperger y el otro es autista. O sea, esos muchachos que hacen detenidos, ¿sabes? Entonces, bueno, acudiendo a la, no sé cómo decirlo, a la buena voluntad o al año o a la alegría que ellos deben tener de tener a Alex Saab entre ellos, pues indultar y devolverle un poco de alegría a los familiares de los presos políticos en Venezuela. Justamente la mamá de uno de estos muchachos que mencionas con autismo, hizo un video pidiendo precisamente su libertad y haciendo un llamado con esa solicitud que estás mencionando. Yo quiero compartirlo con nuestra teleaudiencia para que entiendan realmente de qué estamos hablando.
Mi nombre es Luz Marina Arias Sánchez, soy la madre de los hermanos Zambrano, mi hijo Juan Ariel Zambrano Arias y Daniel Josué Zambrano Arias, que están presos injustamente en Yaredós desde hace 18 meses ya. Mi hijo Juan Ariel tiene una condición de autismo, ellos están de verdad injustamente presos allá, pagando algo que no deben con un expediente fabricado. La única manera que yo veo de que los liberen es el canje humanitario, que se dé el canje humanitario para la unión familiar, porque de verdad yo necesito que mis hijos vuelvan a casa. Gracias. Uno se pregunta, Teresli, después de escuchar este tipo de llamados que, a ver, no es uno, son muchísimos los que hay en redes sociales. Esta es una madre como tantas otras. Y uno se pregunta, ¿nadie es capaz en el régimen de escuchar? ¿Están sordos todos? ¿Son incapaces de ofrecer, de regalar un poco de misericordia a las familias venezolanas? En lugar de gastar tantos y tantos minutos en hablar de las torturas que sufrió Alep-Sa, que bien gordito y repuesto lo veíamos bajándose del avión y lo veíamos ayer, tenía cara de cualquier cosa, cuerpo de cualquier cosa, pero de torturado, perdone usted, la verdad que no. Es mucho pedir la liberación de por lo menos 34 personas con enfermedades terminales privadas injustamente de la libertad en Venezuela. Sí, es que no, además que cuando revisas los expedientes te das cuenta. Irania, ¿sabes qué me imagino yo? Que en estos casos, tenemos muchos casos en los que un atentado, bueno, la mayoría son atentados a Diosdado, atentado a Nicolás Maduro, atentado, y se ve en el curso de ese proceso que son militares para ganar prebendas con la presidencia de la República, con el presidente. Yo los invito a revisar esas causas, porque la mayoría son fabricadas para ganarse puestos, para tumbar ascensos. Ese es el caso, por ejemplo, de este muchachito Juan Nair. El que los acusa a ellos es el mayor Danilo Rivera Moret, quien iba contra un almirante, o sea, utilizando a estos dos muchachos para grabarle los videos, para hacer lo mismo que hacen con el resto de los presos políticos, para ganar prebendas con la presidencia de la República y tumbarle un posible ascenso a este almirante o porque lo odiaba. Y no le importa, pero es que yo lo quiero conocer. Mira, Irania, mira lo que hice. Mira, yo tengo aquí estas dos pancartas de estos dos muchachos, porque cuando me dijiste que me ibas a entrevistar, yo toda entrevista que tengo aprovecho. Dios mío, Nair tiene la edad, aun cuando este muchachito es militar, tiene la edad de 12 años. 12 años. Él tiene informes médicos que dicen que es un niño autista, que tiene la edad de 12 años, que no tiene capacidad de discernimiento para decir esto está bien, esto está mal, irritable. Los dos hermanos, enfermedades de piel, al otro lo dejan preso porque como este muchachito no pudo grabar el video incriminando a nadie, traen al otro, lo someten a tortura y es lo mismo. Y el esquema es el mismo, es el mismo, es el mismo. Yo pido especialmente por Nair. O sea, como dices tú, por todos los presos políticos que están enfermos, que están graves. Esa lista la tiene la delegación. Entiendo que la delegación ya se la pasó. Esa lista fue elaborada por Justicia y Proceso de Venezuela, Justicia, Encuentro y Perdón, familiares de presos políticos, militares, la de los enfermos, los propios familiares, entregándonos los diagnósticos médicos. Mira, Irania, para que una persona... Bueno, los jueces no otorgan medidas humanitarias. Los jueces conocen esto. La juez Jenny Carolina López Mesa tiene todos los informes de Laufer y Laufer, o sea, lo que yo no sé cuán drástico se tiene o se puede llegar a hacer a través de los medios. Demasiada tristeza. Lo que le puede pasar a Laufer le puede pasar mañana. El cáncer no espera. No se otorgan medidas humanitarias. Los jueces no tienen potestad para decir esto. La llave de ellos, la libertad, el cobrar vida nuevamente o el morir estando en manos de sus familiares, en su cama, con sus hijos, en su casa, la tiene el presidente Nicolás Maduro y el diputado Jorge Rodríguez. Este caso clama a Dios, el de Nair y el de su hermano, tal como tú lo dijiste.
seguramente Dios va a responder primero. Teresli, ¿hay algunos casos a quienes se les ha entregado boleta de excarcelación, por ejemplo, y esto no ha sido razón suficiente para dejarlos en libertad? Es decir, ¿hacen caso omiso de esas boletas de excarcelación? Sí, Daniel, los casos sobran en este sentido. Te voy a poner hay unos muchachos que están detenidos en lo que era la antigua planta, a quienes ya se les cumplió la condena desde el mes de octubre y no ha sido posible que los excarcelen aun cuando tienen boleta de excarcelación. Y el caso de Wilder Vázquez. En el caso de Wilder Vázquez, la juez no emite la boleta de excarcelación, no nos permite acceso al expediente. Ella es Yesenia Azuaje, la juez. No permite absolutamente nada y ese muchacho está preso allí desde el 13 de octubre. Por supuesto, esto se convirtió en una detención arbitraria. Pero quería, para rápidamente decirte que lo que genera la ansiedad, la angustia que genera en ellos, después que se saben libres y no tienen una fecha cierta en que los jueces o los presidentes de los circuitos ordenen la excarcelación, les ha generado enfermedades, alergias en la piel, depresiones, y es normal, porque no tienen un futuro cierto, como si lo tenían en el momento de ser condenados. Todavía se encuentran tras las rejas. Pues en sus manos, digamos, en las manos de Nicolás Maduro, ¿no?, está la llave de dejar en libertad por lo menos a estos 34 presos con enfermedades graves, como ha denominado Teresli Malavé. Ojalá, los milagros existen, ¿no? Ojalá y pudiesen salir en Navidad. Por eso el hashtag que se ha usado, y muchas ONG en Venezuela lo están usando, es numeral Navidad sin presos políticos en Venezuela. Teresli, gracias por estos minutos, gracias por estar con nosotros y por tu lucha incansable, además siempre por los derechos humanos en Venezuela. Gracias a ti por darme esta gran oportunidad. Y Dania, gracias. Y tu solidaridad ha sido eterna desde esta lucha, desde que se inició esta lucha. Tú has sido totalmente solidaria con los presos políticos y con todos los que trabajamos por él. Aprovecho para abrazarte desde la distancia y darte el abrazo por parte de los familiares también. Gracias a ti. Un abrazo grande, cuídate mucho. Teresli Malavé, defensora de los derechos humanos en Venezuela.